Hola a todos. Creo que se puede escuchar de que todavía hay algo de ruido al lado. Entonces, y la batería tampoco está en su momento más fuerte, así que este es un video rápido. Porque, bueno, en primer lugar hay que acabar la batería. Pero también hay que subir un video porque somos lo que hacemos y es por lo que hacemos que se nos recuerda. Obviamente ahí está tu trabajo y todo lo demás, pero también están las demás otras cosas que haces. Hoy voy a hablar 15 minutos, si es que llega a eso, sobre por qué vale la pena. ¿Por qué vale la pena hacer algo como esto, digamos? O sea, si las cosas están tan mal, si los paradigmas están tan torcidos, ¿por qué un adulto de 43 años cree que vale la pena mirarle a la cámara y hablar durante 15 minutos? Y la razón... A ver, ¿escuchan ese ruido? Ese es el ruido que impedía que haga yo videos la mayor parte del tiempo y ahora está suave. Bueno, ¿por qué vale la pena? Y al respecto vamos a hablar de 3 números. No porque no se pueda hablar de más, pero digamos que son 3 números notorios. El primer número es la Revolución Francesa. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Lo que yo vengo diciendo, vean algunos de los otros videos, porque son ideas no aisladas, sino que se hablan entre sí, se relacionan, se necesitan una a otra. Y de lo que yo estoy hablando es de que hay muchos problemas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, en la sociedad general, una serie de problemas hasta el cuello. Y eso implica que están mal los paradigmas, están mal nuestras formas de entender las cosas, están mal nuestro enfoque y todo lo demás. Ya. ¿Por qué pelear con eso de esa manera? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué vale la pena o por qué se puede pelear contra eso de esta manera? Y hablemos de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa tú tienes obviamente una gran cantidad de problemas y todo lo demás, y tienes una gran bronca contenida dentro de la gente, pero también tienes todo lo demás. O sea, se olvida que tú vas a tener, digamos, dentro de cierto sector antipatía por la nobleza, pero dentro del otro sector de la misma clase social, en otras palabras, personas que están viviendo apenas, vas a tener personas con bajísimos ingresos que tienen un gran aprecio por la nobleza, un gran aprecio que tienen por los príncipes, un gran aprecio que tienen por el rey, porque digamos la idea del rey es la del padre de todos, la del jefe, todo lo demás. En otras palabras, tú tienes un gran respaldo para lo que es el status quo, digamos, de ese momento. En otras palabras, la nobleza arriba, con todos sus derechos, con todos sus privilegios, brutales en algunos casos, y la plebe abajo. En otras palabras, tú tienes ese estado y que tiene una gran cantidad de propulsores y de personas que las respaldan. Obviamente tú tienes ahí también unos grandes problemas que exigen solución. En otras palabras, a la plebe exige trabajo, exige oportunidades, exige la posibilidad de algo. Y tienes los terratenientes y todo lo demás. En otras palabras, hay que maniobrar con las variables tal como están dándose. Pero de que hay muchas posibilidades. En otras palabras, se podría haber ido en la dirección de lo que es gobierno constitucional, que es lo que tiene en este momento el Reino Unido, por ejemplo. Y también otros países como Suecia, Dinamarca y otros más. O sea, el rey dentro de lo que es una carta magna, ¿no? Y un Estado de Derecho. En otras palabras, propulsar eso. Sin embargo, lo que sucede y los acontecimientos que desembocan en lo que es la Revolución Francesa con la ejecución del rey y todo lo demás, obedecen a la voluntad de un grupo particular. Y dentro de ese grupo particular, o sea, tú tienes todas las opiniones de la A a la Z. Y dentro de ese grupo, el grupo que va a ganar, digamos, no sé, lo podemos poner en este espacio, ¿qué parte de la población? ¿A qué parte de la población representa? En otras palabras, ¿cuántas son las personas que dicen, vamos a matar al rey, vamos a deshacernos de los nobles, vamos a esto, vamos a lo otro? ¿Cuántas personas son? Y sabemos y tenemos los números. Les dije que teníamos 3 números, siquiera. Y el número que tenemos es de que es un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la población. En otras palabras,
tú tienes este espectro político, digamos, en este momento dominado por los keynesianos, y tienes 8 pelagatos que se están quejando y observando, no importa. Dependiendo, dadas las circunstancias, el grupo minoritario se puede imponer fácilmente al grupo mayoritario. Tú, dentro de lo que es la Revolución Francesa, tienes muchísima gente que apoya al rey. Tú estamos hablando de gente, o sea, tú vas a un campesino pobre, así muerto de hambre, que no tiene nada, que te está mendigando, y le dices, ¿cuál es tu opinión del rey? Y él te va a decir, que Dios bendiga al rey y demás, o sea, por favor a mí dame un peso, o sea, ese tipo de cosas tienes. Pueden averiguar más si desean, pero les doy en entrada ese número, que es más o menos de menos del 1.7% de la población. Es por eso que la opinión del 99,9% de la población no importa. Por si acaso, obviamente, si es 1.7 es 98.3. Sí, 98.3, o sea, 98.3 de la población. Pero ese es el caso de la Revolución Francesa. Veamos más. Segundo caso, en lo que es la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa tú tienes a los bolcheviques, que quiere decir mayoría, y tienes a los mencheviques, que quiere decir minoría. Es al revés. Los bolcheviques se llaman a sí mismos la mayoría, pero es como digamos, de tu curso, de tu clase de compañeros, y tienes al más chiquitito. El más chiquitito de tu curso, digamos, que se hace llamar el gigante. ¿Y por qué se hace llamar el gigante? Porque es el más chiquitito. Y todos los demás le dejan y lo llaman el gigante. ¿Por qué? Porque es el más chiquitito. Exactamente lo mismo es los mencheviques, bolcheviques. Los bolcheviques son una fracción minoritaria dentro de lo que es el socialismo ruso, y se hacen llamar a sí mismos la mayoría, pero no lo son la minoría, y los mencheviques, que son la mayoría, les dicen, ya que se llamen lo que quieran, a nosotros nos vale. Y tenemos ese número una vez más, porque el camino que lleva a la Revolución Rusa, después de Kerensky y todo lo demás, es un camino particular. En otras palabras, de toda la sociedad, de todo el espectro social, político, es este grupito el que toma la decisión por todos los grupitos, por todos los demás grupos, y lo lleva en una dirección determinada. Eso es, una vez más, tenemos más o menos el número, y es entre 1.3, 0.7 o menos de la población. Entonces, el 0.7% de la población, digamos, decide por dónde va a ir el 99.3% de la población. En el caso de la Revolución Rusa. Ahora, ¿de dónde tenemos más números para saber cuán irrelevante es la opinión de la mayoría? Lo que dice la mayoría, no importa. Nunca importó, no importó un peñazo, y es por eso que vale la pena hacer videos. Sobre todo cuando están equivocados. Si están completamente equivocados, no importa lo que digan. Si están más o menos equivocados, habría que ver cuáles son las razones operativas. Mejor dicho, cuáles las variables operativas. El punto es que no importan. Y bueno, entonces tenemos esos dos números, ¿no? En la Revolución Francesa la hace tal como la forma que tiene la Revolución Francesa, la hace un grupo minúsculo. No refleja de ninguna manera lo que es la opinión de la mayoría. La mayoría podría haber, la mayoría siempre tiene una opinión flexible. La Revolución Francesa, el rey podría haber sobrevivido dentro de lo que es un Estado de Derecho, podría haber sido mucho más flexible y todo lo demás. No tenía por qué existir la República, y no tenía por qué existir la República de esa manera, de la manera en que existió. Y bueno, toda la historia demuestra lo contundente que es eso, o sea, porque no tenía por qué ser así. Lo mismo con los rusos, lo mismo con lo mismo con la revolución bolchevique, que es un golpe de Estado, lo que es la revolución soviética, digamos, ¿no? Ya. Pero ese tipo de conducta lo hemos analizado en procesos muchísimo más concretos, y eso tiene que ver con lo que es la moda. Entonces, si no tenemos tantos números, no tenemos números tan precisos dentro de lo que es la Revolución Francesa, la Revolución bolchevique, porque puedes analizar todos esos datos y todo lo demás, pero sabes de que no son estadísticas 100% fiables, de que
No, tú tienes el número a ojo, ¿no? Pero hoy en día tú puedes tener números más precisos y en esos números más precisos te dice lo mismo. Te dice lo mismo. ¿A qué me refiero? ¿Qué música escuchas tú? Las personas por ejemplo, hoy en día se ha puesto muy de moda el reggaetón, digamos. Seamos sinceros, yo soy viejo, ese tipo de cosas aquí a mis tripas me dan cuádruple vuelta. Es música basura que no la aguanto. No, la mayor parte, tal vez hay alguna que sea buena, pero el 90% me dan ganas de toser juventud. Es un chiste. Ya. Pero el punto es, ¿quiénes lo hacen? O sea, ¿quiénes imponen la moda? ¿Quiénes tocan ese tipo de música? Y dentro de lo que es el espectro musical, aquí sí, o sea, el espectro musical que es brutal, monstruoso de cantidad de música que hay disponible, sobre todo hoy en día con internet. Supongo que esto de cuánta música es disponible habría que remontarnos ya, sí, desde que hay internet, o sea, estábamos hablando de no sé, pero digamos música de todo tipo, desde cualquier parte y que se pone en el aire, desde hace muchísimo tiempo atrás, o sea, hoy en día hay sitios dedicados, pero antes, no dedicados o no, los había también. O sea, una vez más, internet, estamos hablando de 20 años. ¿20? ¿25? Sí, 25 creo que es. Ya. Pero ¿cuál es el punto? El espectro es descomunal, pero es una música digamos, de 800,000 personas. Es lo que hacen 10, 20 pelagatos. Entonces, en el caso del reggaetón, que si no me equivoco, concretamente es puertorricense. O puertorriqueño es, ¿no? Así, puertorriqueño. Ya, entonces, si no me equivoco, es de Puerto Rico. Si no me equivoco, no sé, por ahí es de Colombia o de por ahí. No importa, pero el punto es de que, ¿quiénes lo hacen? 8 pelagatos. ¿Cuál es su público? 60 pelagatos. Y esas personas van a imponer, no sé en cuánto lugar del mundo está de moda el reggaetón, pero por ejemplo lo llevaron al mundial del año pasado. Estaban haciendo unos chistes porque, ay, que Dios mío, que cuando aparece eso, cambia de canal. Pero el punto es de que se pone tan de moda como para que se lo utilice en el mundial de fútbol. Entonces ahí vemos ese fenómeno en que un grupo muy, muy, muy pequeño de personas pueden imponer al resto su forma, en este caso, de escuchar música, pero también pueden imponerlo, o sea, su forma de vestir, su conducta lingüística. Por ejemplo, en inglés sabemos que hay una forma de hablar que surge de Los Ángeles. O sea, literalmente, o sea, del inglés de Estados Unidos, es acá donde se manifiesta una forma de hablar que se expande al resto. Y si tú vas a Los Ángeles, digamos, esto es Los Ángeles, tú ves que esa forma de hablar no es esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, sino es esta. Digamos, de lo que es el barrio popular. Del barrio popular es un pedacito que habla de esa forma y el resto lo está imitando. No, porque los de los barrios altos quieren mostrarse recios y rudos y así. Y así, o sea, literalmente es una cadenita que imita. Entonces, bueno, ya está la batería en sus últimas. Entonces, el mismo fenómeno se da con las ideas. Entonces, ¿por qué se impusieron los keynesianos? En primer lugar, ¿quiénes son los keynesianos? Habría que comenzar con John Maynard Keynes. Entonces, él es uno. ¿Quiénes son los liberales, digamos? O sea, ¿por dónde surgen los liberales y todo lo demás? O sea, son también pocos, o sea, es un grupo pequeño de personas, un grupo pequeño que siempre
promueve algo particular, sea lo que sea. Y ese algo particular, dependiendo de lo que es el comportamiento dependiendo de cómo lo percibe el medio, se logra imponer o no. Entonces, en el comportamiento de las modas sabemos que es el 0.3% que acaba afectando, digamos, al consumo del 40%, 30% de lo demás. Porque cuando hablamos de que el reggaetón se ha puesto de moda, hablamos de que el reggaetón ha puesto de moda entre cierto grupo de gente, cierta edad, etcétera, ¿no? Entonces siempre va a haber el grupo de personas que se pone de moda y ellos, porque se ha puesto de moda, lo rechazan. Entonces siempre hay ese tipo de conducta. Y lo mismo vale para las ideas. Un grupo pequeño lo puede acabar imponiendo, puede acabar ayudando a difundir y todo lo demás. ¿Qué es lo importante? Lo importante en ese caso es que estén ahí, presentes poco o mucho. Yo ya he hablado claramente de cuál es mi objetivo, y es de que las personas que me conocen a mí, en mi pequeño círculo, sepan que yo sé de este tipo de cosas, que yo estoy... No solamente que yo he investigado y todo lo demás, sino de que esto es el camino por el cual se debería adoptar, se debería seguir, se debería imponer, por dónde debería ir la moda, debería ir por acá, digamos, ¿no? Esa es la bendita idea. ¿Por qué? Porque literalmente cualquier idea que sea la idea keynesiana, sea la postura bolchevique de Lenin, sea la Revolución Francesa tal como se dio, o sea, con ejecuciones de los reyes, persecución de los nobles y todo lo demás, sea cual sea el punto de vista, se puede imponer sobre las ideas del 98 o 99,9% o 99,3%. En otras palabras, las mayorías no importan, los grandes números no importan, importan en cierto momento la validez de las ideas, en cierto momento, en otros momentos no. Por ejemplo, ahora también, o sea, las buenas ideas son ignoradas. En vez de una economía liberal tenemos una economía completamente keynesiana y un larguísimo, etcétera. Pero no importan que sean mayoría, no. Si no están, como se dice, educados, mentalizados y preparados y todo lo demás, van a adoptar la moda. Si la moda cambia, la van a adoptar como todos los demás. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo no tengo ningún problema en hacer estos videos, porque no tenemos por qué llegar a grandes números. Literalmente, digamos, de mi país, el 1% es 100,000 personas. Falta, ¿no? Falta. Pero ya, si el momento que seamos, ya digamos, somos unos 100. Llegamos a 200 en 2 patadas. Llegar a 1000 no es tanto problema. Y de 1000 a 100,000, por extraño que parezca, es poco el trecho que queda dar. Por extraño que parezca. Bueno, entonces eso es el día de hoy. Medio breve, una sola idea. La irrelevancia del 99,9% y la relevancia del 0,3%. Por ahí podemos comenzar. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.